Del trabajo, Patricio Donoso. ¿Qué tal, Patricio? Buenos días. A los tiempos, a los años que conversamos. Hace frío en Quito. ¿Cómo amaneció el día de hoy? Romer, muy buenos días. En efecto, hace frío en Quito, pero estamos con toda la intención de acabar en forma positiva esta semana. Hoy es viernes y el país lo sabe. Viernes 13, viernes 13, vea, viernes 13. Además, viernes 13, de modo que un gusto, Romer, a los años que nos vemos. Cuando ejercí la legislatura, pues nos veíamos mucho más. Claro. Acá en el Ministerio de Trabajo y por supuesto listo para conversar con todos a través de Francisco Esteban. Claro, le tocó ahora una tarea bastante complicada, más aún ahora en esta emergencia sanitaria que enfrenta todo el mundo y que ha provocado muchísimos problemas. Uno de ellos, el desempleo, el subempleo, y le tocó una tarea bastante complicada. En ese sentido, ya el presidente Guillermo Lasso dio a conocer algunas pautas de lo que puede ser un nuevo código del trabajo, no una reforma, sino un nuevo código. Expliquemos un poquito, porque quedó flotando en el aire de que si se aprueba el nuevo código, estaría vigente el que está actualmente, pero habría uno nuevo. Expliquemos un poquito esto, Patricio, ya para iniciar la conversación. No les llamemos nuevo código laboral, no. Es una nueva ley que la denominamos Ley de Oportunidades Laborales. ¿Me explico? Nueva ley, ok, nueva ley. Así es. Le explico a la opinión pública a través de Francisco Esteban y esta entrevista. No vamos a topar el Código del Trabajo. Este se queda vigente. Es un código que data de 1938, son 81 años de vigencia del código, y queda como la normativa para la relación empleador-trabajador para aquellos que Dios mediante tienen empleo, que son apenas 1 de cada 3 ecuatorianos que conforman la PEA, la población económicamente activa. 1 de cada 3. Está bien, se mantienen con todas las ventajas y prerrogativas y derechos adquiridos de los trabajadores, todos. Por lo tanto, no acepto aquellas frases de algunos que dicen que se perderán las ventajas. No. Los trabajadores hay que respetarlos. Ellos tendrán su 13º sueldo, su 14º sueldo, sus vacaciones, fondos de reserva y afiliación al Seguro Social. Todo como está actualmente. Eso no se cambia. Lo que está actualmente, eso sigue. Ok. Lo que estamos haciendo es procurar la aprobación de una ley complementaria al Código del Trabajo que está referido a los 2/3 de la población económicamente activa que no tiene empleo, que como usted lo dijo al inicio de la entrevista, Rommel, están o desempleados o subempleados o viven en la informalidad. Y si no tienen una chamba ese día o un cachuelo, como dicen los costeños, simplemente ese día no comen o mal comen. Por tanto, esta nueva ley que estamos trabajándola todavía, lo que quiere es darle garantías al empleador para que contrate más gente. Es que de eso se trata. El sector privado es el que genera empleo. El sector público ya no genera empleo. No es que vamos a contratar más gente en las instituciones públicas, en los ministerios, en los consejos provinciales o en las alcaldías. No es así. Lo que vamos es a generar una política pública que signifique que el empleador, Rommel, y esto es importante, pierda miedo a contratar, pierda el miedo a incorporar más ecuatorianos a su nómina de trabajadores, pierda el miedo a invertir capital fresco o reinvertir, si Dios mediante, ha tenido utilidades, pierda miedo a abrir nuevas sucursales en su propia ciudad o fuera de ella, a lo largo y ancho de la geografía nacional. ¿Cómo pierde el miedo aquel emprendedor, sobre todo MIPYMES, medianas y pequeñas empresas? Dándole certidumbres para que la contratación de nuevos trabajadores sea viable y menos rígida. ¿Cómo pierde el miedo? Dándole la oportunidad de que inversiones, tanto extranjeras como nacionales, vengan o se instalen con nuevos emprendimientos. Si en torno a Radio Francisco Esteban no existiese una farmacia, sino 2, y no existiese 2 vulcanizadoras, sino 4, o 3 papelerías, existiría el doble de ofertas de empleo. Para ello necesitamos, y esta frase a algunos no les gusta, pero hay que decirlas, necesitamos generar un ambiente amigable entre empleadores y trabajadores, dándole al empleador la posibilidad real de contratar más gente. De eso se trata, ¿no? Flexibilización laboral, se ha dicho, es una flexibilización. Usted dice darle facilidades al empleador para que pueda contratar.
pero lo que preocupa a los sectores de los trabajadores es las condiciones en las que se daría esas facilidades a los empresarios para contratar. ¿Qué será contratación? ¿Trabajo por horas? ¿Habrá las facilidades o los derechos, por ejemplo, de la seguridad social? Un poco, ahí están los detalles, estimado Patricio, los detalles en los mecanismos estos de contratación. Aquellos ecuatorianos que se incorporen a trabajar a través de esta ley y, por supuesto, inversión extranjera, firma y suscripción de tratados comerciales con Estados Unidos, siendo parte de la Alianza del Pacífico. Esos trabajadores tendrán, Rommel, y escúcheseme bien, opinión pública, todos los derechos de los trabajadores, 13º, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva y, sobre todo, afiliación a la seguridad social, formalizándolos, porque en este momento son informales. Yo no sé si usted es quiteño o no, Rommel, pero usted trabajaba en cierto momento en que nos topamos muy cerca de la esquina de las avenidas 6 de diciembre y Granados, ¿recuerda usted? Claro. Allí, todos los días, están centenares de trabajadores, obreros de la construcción, buscando un trabajito para comer ese día. Esos informales son nuestra preocupación. Esos informales son a quienes queremos atenderles y afiliarles al Seguro Social y empezar a salvar al IES, porque es si hay más aportantes al Seguro Social, pues más ingresos a la Seguridad Social, más ingresos a ese instituto que necesita ser salvado y, por supuesto, mejoraremos la calidad de vida del trabajador y las opciones de las prestaciones de salud, préstamos hipotecarios, préstamos quirografarios. ¿A quiénes, Rommel? A los que hoy no tienen trabajo, pues, a los que hoy no tienen empleo. Por tanto, si alguien tiene preocupación, que se preocupe de su ámbito, pues. Los dirigentes sindicales de hoy tienen que preocuparse, y está bien, que se preocupen de los que sí tienen empleo. Nosotros estamos preocupados de los que no tienen empleo. Por eso es que estamos generando una ley complementaria para los no trabajadores. Repito, para los no trabajadores. Y por ahí alguien dijo equivocadamente que podrían haber precarización. Nada, Rommel, escúcheseme bien, nada es más precario que no tener empleo. Esa es la precarización contra la cual estamos luchando. Pero el tema, lo que decía son las condiciones. Se habla, ¿de qué estamos hablando, mejor dicho? De esa contratación por horas puede ser, porque ya con la ley humanitaria hubo la posibilidad, y algunos empresarios lo hicieron, redujeron la jornada de trabajo y obviamente redujeron el pago a sus trabajadores. No les ponían a trabajar las 8 horas, sino 6, y les pagaban solo de 6, por ejemplo. Entonces digo las condiciones, Patricio, las condiciones. ¿Y por qué no decimos completo? Que esa ley procuró que no se pierdan miles de empleos de la floricultura. ¿Por qué no lo decimos? En la floricultura hay miles de trabajos de mujeres. El 62% de la floricultura genera trabajo para mujeres ecuatorianas. Y usted sabe muy bien, Rommel, todos sabemos que al inicio del confinamiento nadie podía cosechar, empacar y vender una flor. Por tanto, esa rama de la actividad, de actividad económica como la floricultura, iba a perder no solamente millones de dólares, sino miles de empleos. La ley procuró que no se pierdan esos empleos. Le voy a dar otro ejemplo, el turismo. ¿Quién al inicio del confinamiento, producto de la pandemia, iba a Galápagos? Nadie. ¿Quién paraba un parador? ¿Quién se alojaba en un hotel? ¿Quién entraba a un restaurante? Nadie. Y había que sostener aquellos puestos de trabajo. Por lo tanto, digámoslo completo. Esa ley no es perfecta, ni mucho menos, pero posibilitó, yo voté a favor, posibilitó que se resguardaran muchísimas plazas de trabajo y empleo. Veamos lo positivo. Ahora bien, la pandemia nos ha afectado a todos. El gobierno está llevando adelante un exitosísimo proceso de vacunación. Vamos a cumplir, el presidente Lasso, el gobierno del encuentro, está cumpliendo con aquello de inocular a más de 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Lo estamos logrando. Y por supuesto, con ello viene, ya lo iniciamos, la reactivación económica. Pero la reactivación económica viene de mano de generar fuentes de empleo. Y usted me hablaba hace pocos minutos, ¿qué garantías? Bueno, hay que darle al empleador, al que contrata, la posibilidad de crecer sin temor. Pregunte usted es un acucioso periodista, Rommel, pregunte a cualquier empresario, sobre todo mediano y pequeño, de las MIPYMES, no le va a dar nombres, pregunte al que usted quiera, ¿por qué no contrata más gente? ¿Por qué la farmacia
que está en la parte de atrás de Francisco Estéreo, ¿por qué no contrata más dependientes o abre nuevas sucursales? Porque hay el temor a crecer, el temor de aquella rigidez a la que hemos hecho referencia. Por lo tanto, debemos generar una ley que procure que aquel emprendedor traiga dinero, se asocie, vengan inversiones extranjeras y nacionales, que el capital nacional se quede en el Ecuador invirtiendo, porque solo así se genera empleo. Miente el que dice que se genera empleo porque me eche un discurso o porque salgo a la calle a protestar o porque hablo de precarización, cuando nadie quiere precarizar nada, al contrario, queremos atacar la precarización mayor, que es el desempleo. Claro, pero quizá los empresarios también consideran que quizá es muy oneroso, muy caro también generar fuentes de empleo. ¿Por qué? Porque, como usted señaló también, tiene que haber los aportes al IES, el 13º, el 14º, el tema de las vacaciones, y quizás se considera que es muy oneroso, muy caro contratar. No es así, no es así. El empleador no tiene problemas en pagar el 13º, el 14º, vacaciones, fondos de reserva y afiliación al IES. No. ¿Sabe dónde está el problema del empleador? Que torpemente la ley le obliga a clavarle un 35% extra, por ejemplo, para contrataciones eventuales. Su secretaria, Rommel, se embaraza, va a atender su parto, usted tiene que contratar un reemplazo. Claro. La ley actual establece que ese reemplazo tendrá un 35% de recargo. ¿A cuenta de qué? Pues? ¿Por qué tenemos esa barbaridad de recargarle un 35%? Absurdo. Mire, los emprendimientos en el Ecuador son múltiples. 1 de cada 3 emprendimientos tiene éxito, 2 de cada 3 tienen en el segundo y tercer año lo que se llama el Valle de la Muerte, claro. Tiene problemas. Pero resulta que ese emprendedor al segundo y tercer año le va mal en su negocio, que es muy natural. Pues no conozco un ser humano que no tenga fracasos. Hay que levantarse de los fracasos, hay que superar el fracaso. Pero la actual situación dice que aquel emprendedor que perdió en el segundo o tercer año, aparte de que quebró su emprendimiento, tiene que pagar indemnización. Eso es anacrónico, eso es una aberración, eso no puede ser. Démosle al emprendedor esa libertad de poder generar riqueza y empleo. A eso nos estamos refiriendo. No le preocupa al empleador el contratar gente que gane, está bien, 13º, 14º, vacaciones, fondos de reserva. Eso es lo que queremos. Lo que no queremos es que exista el peligro de, si le va mal, aparte de eso tiene que buscar luego de dónde saca dinero para indemnizar. No, señor, hay que hacer lo que todos los países del orden lo han hecho, tener leyes complementarias en el plano laboral que le faciliten al empleador contratar más gente. Si es posible, demos algunos detalles. Digo, ¿qué va a establecer esta ley complementaria del trabajo? La posibilidad, usted decía, esta flexibilización, entiendo yo, de contratación por horas, un poquito ya esos detalles, no sé si es que es posible, un poco qué elementos, qué condiciones para esta contratación, estos nuevos tipos de contratos serán, ¿cómo va a ser el tema de la ley? Por ahora estamos hablando de la parte conceptual de la ley, porque esta no está lista aún, está trabajándosela, pero la parte conceptual, y doy señales claras, es, por ejemplo, eliminar esto del recargo del 35%. Una torpeza, eso no puede ser. No puede ser, por ejemplo, la huelga solidaria. Usted sabe lo que es la huelga solidaria. Tiene un problema una fábrica y todos los de la zona se adhieren a esa huelga. ¿A cuenta de qué? Esos son anacronismos que tienen que ser vencidos. Como vencido tiene que ser lo que acabamos de hablar con respecto a un emprendimiento que entra en el denominado Valle de la Muerte y pierde su inversión. Esas garantías necesita el empleador para crecer. Y como yo le pedí a usted, Rommel, hace pocos minutos, y ojalá me haga caso, que entreviste usted a cualquier emprendedor, sobre todo de las medianas y pequeñas empresas, y pregúntele por qué no contrata más gente. ¿Por qué no contrata más gente? ¿Por qué no acrecenta su negocio? ¿Por qué no contrata más dependientes en su papelería, en su pastelería, en su vulcanizadora? ¿Por qué no abre una sucursal en el sur de Quito o en el oeste de Guayaquil? ¿Por qué no lo hace? Pregunte usted a cualquiera, y le dirá con seguridad que la ley le pone frenos, y no es posible tener una ley que ponga frenos, más bien tiene que ser lo contrario. Mire, el gobierno del encuentro, que lo lidera Guillermo Lasso, no está dispuesto a hacer lo mismo de siempre, porque si se hace lo mismo de siempre, los resultados son los mismos, iguales, claro. Dramáticas cifras que significa que 5,5 millones de ecuatorianos
que componen la población económicamente activa no tienen empleo. Entonces, algo hay que hacer, pues, algo diferente. Y ese diferente es generar seguridad jurídica para que los emprendimientos puedan tener éxito. Y si es que no lo tienen, porque todo emprendimiento tiene ese riesgo, no le caigan sobre el fracaso que ha tenido eventualmente un emprendimiento. Guillermo Lasso, el presidente Lasso, suele decir, y hace esta figura que yo la copio, en la vida todos somos trapecistas, pero en la parte baja hay una malla que impide que cuando el trapecista caiga se muera, se mate. Esa malla le vuelve a impulsar hacia arriba, le saca de un fracaso y vuelve a activar su emprendimiento, su iniciativa. Por eso se llama emprendedor, porque emprende, y los ecuatorianos somos emprendedores. Pero debe haber esa malla, esa red que le evite morir. Y que, por supuesto, haciendo la analogía, la comparación, tiene que haber una ley que le facilite recuperarse de cualquier fracaso que pueda tener un emprendedor. Pero no hay derecho que, aparte del fracaso, tenga que hacerse cargo de despidos. Sí, sí está claro el tema. Sí, está correcto, clarísimo. correcto, sí, está claro. Ahora, Está clarísimo. ¿ha hablado usted con los señores representantes del FUD, de los trabajadores? ¿Cómo está su relación con la cúpula de la dirigencia de los trabajadores? Porque eso también es importante. Ellos también tienen sus puntos de vista, sus cosas que decir. ¿Ha habido alguna reunión? ¿Se prevé algún encuentro para tratar estos temas, Patricio? Le doy la buena noticia, Romer. Me he reunido con todos. Me he reunido con todos los dirigentes sindicales. Con el señor Villavicencio, con el señor Tatamuez, con el señor Richard. Pero ya Gómez. hablando sobre esta ley, sobre esta nueva ley, ¿ya hablando de eso o qué? Por supuesto, pues, ¿Ya? por supuesto. Desde que soy ministro de Estado. Y he hablado con Jaime Arciniega y con el señor Peñaranda, con todos. Me he reunido con todos. Y por supuesto hemos hablado la parte conceptual de la ley, porque Claro. está incluyéndosela y no tenemos todavía el texto completo. Pero sí, he conversado con ellos hace ya un mes y sin duda hay puntos de encuentro, hay también desacuerdos, como es natural. Ya lo dijo Voltaire, no estoy de acuerdo contigo, pero daría mi vida por el derecho que tienes a opinar diferente, y esa es la vida. Pero ya hicieron una movilización, pues, el 11 de agosto. Sí, claro, pero por el tema de los combustibles, pues, Gómez. Que a propósito, el presidente Lasso tiene razón. No puede ser posible que los subsidios vayan a los narcotraficantes, a los contrabandistas y a los que sí tenemos capacidad de pagar el precio real de la gasolina. Por tanto, es acertada la opinión del presidente Lasso de que tiene que ser focalizado para donde sí puede afectar a la gente pobre, que es la transportación pública. Eso sí. Pero de allí a tener un subsidio que beneficia a los contrabandistas, hace pocos años, creo que 3 o 4, un experto me decía a mí, yo era asambleísta, yo fui 8 años de asambleísta, Claro. 2 de ellos el presidente de la asamblea, me decía, señor asambleísta, un tanquero que cruza la frágil frontera ecuatoriano-colombiana, o también en el sur, contrabandeando gasolina, ese día se gana $7,000. Ese día se gana $7,000. ¿Estamos dispuestos a seguir subsidiando a aquel contrabandista que con un solo pasar de la frontera se gana $7,000? No, señor. Los subsidios conceptualmente tienen que servir para la gente pobre. Y por supuesto el ahorro que significa la decisión del gobierno, del encuentro del presidente Lasso de mantener la línea como está en el tema de las gasolinas, ese ahorro servirá precisamente para pagar el bono de desarrollo, actos en favor de atacar la desnutrición crónica infantil. Pero no es posible que se haga o se monte una manifestación para beneficiar a quién. Esa pregunta la hizo el presidente Lasso y la respondió. Y hoy me estoy solidarizándome con el presidente en esa intervención que es absolutamente justa, propia de un estadista. Ya para ir terminando la entrevista, porque tenemos que tiene otro compromiso también con otro medio de comunicación. También hubo un ofrecimiento de campaña del presidente Guillermo Lasso de aumentar el salario hasta $500. Un poco cómo está ese tema, cómo se está trabajando con eso, Patricio. El presidente Lasso es un hombre sensible y es un hombre que cumple su palabra. Por tanto, en su momento el presidente anunciará que ese aumento se dará en los 4 años de gobierno en Roma, en los 4 años. Será un aumento progresivo, por supuesto, pero esa progresividad la resolverá el presidente Guillermo Lasso.
Claro, usted ya acaba de dar un detalle, ¿no? En los 4 años, porque uno pensaba que es en la campaña que iba a ser ya de 400 a 500. No. Usted es un acucioso periodista, recoja las grabaciones de la oferta que hizo el candidato Lazo, hoy presidente de la República, y el ofrecimiento es el subir a $500 en 4 años de gobierno. Y eso ya se dará el anuncio oportunamente. ¿Qué pasa también con el tema de que una preocupación que ha sido el empleo joven? ¿Qué se tiene previsto para el empleo joven? Le voy a contestar directamente. Vamos a acabar con la perversidad, escúcheseme bien, la perversidad, que significa que se le obligue al joven estudiante que quiere tener una carrera universitaria, una carrera técnica, una carrera profesional, se le obligue a dejar de estudiar porque necesita trabajar. Nadie puede negarme que el joven necesita trabajar. Por tanto, debemos permitirle al joven que estudie y trabaje al mismo tiempo, como lo hice yo. Yo soy arquitecto. Yo estudié arquitectura en tanto en cuanto también trabajaba. Por tanto, eso hay que permitirle al joven, porque hoy por hoy es una barbaridad que el joven tenga que dejar de estudiar para ir a trabajar, claro. Porque tiene necesidad de trabajar, que esa es la respuesta con respecto a los jóvenes. Y voy a ampliar algo más con respecto a las mujeres también. El proyecto va a tener una sección que les llamamos economía violeta, inherente a incentivos tributarios para aquellas empresas que contraten mujeres, y más todavía si son contratadas en posiciones jerárquicas, estimado Romero. Claro, ya hay que pues esperar ya cuándo se va a presentar esta nueva ley. ¿Para cuándo se prevé, Patricio? El presidente tiene la posibilidad y la decisión que corresponde exclusivamente a él. Correcto. Muchísimas gracias, Patricio Donoso, ministro del Trabajo. Le deseamos éxito en sus funciones porque al final eso redundará sin duda en beneficio de todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias, Patricio. Un gusto saludarlo a la distancia. 7:34. Hace frío, póngase un saquito.